Recapitulando con lo que eran con los factores que impulsaron el tacnazo, pues estos son acontecimientos que ya con la mala situación económica pues empeoraron la, la aceptación que se tenía hacia el asco, ¿no? Entre ellas tenemos a la toma de medios de prensa, que se dio el 27 de julio de 1974. Fueron ocupadas las sedes de los últimos diarios limeños que aún mantenían su autonomía. ¿Por qué dice mantenían su autonomía? Pues porque las televisoras y las radios ya habían sido afectadas tiempo atrás por diversas formas de control. No había una libertad de prensa muy definida. Fueron puestos a manos de sectores organizados, entre comillas, pero en realidad fueron entregados a empleados civiles del gobierno. Dicho atropello a la libertad de prensa originó que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Estas manifestaciones se dieron del 28 al 30 de julio de 1974. Obviamente el gobierno las ridiculizó llamando a las pitucas y oligárquicas, a pesar que fueron más de 400 manifestantes los que estuvieron ahí. 400 los que fueron detenidos. Huelga de policías. El 1 de febrero de 1975 se inicia en Lima una huelga de policías, quienes se quejaban de maltratos y exigían un aumento de sueldos. Los policías se acuartelaron pacíficamente en Radio Patrulla, como se ve en la imagen, en la avenida 28 de julio del centro de Lima. Pero en la medianoche del 4 al 5 de febrero fueron despiadadamente atacados por la tropa y las unidades blindadas del ejército. O sea, ellos no estaban haciendo nada, estaban ahí en una huelga pacífica. Pero bueno, y más protestas. En la mañana del 5 de febrero estalló la protesta popular, azuzada por el APRA, la CIA y la extrema izquierda. Grupos de revoltosos, en donde se mezclaron delincuentes, recorrieron la ciudad e incendiaron el casino militar de la Plaza San Martín y el local del diario Correo y las oficinas de Cínamos. Esta protesta del 5 de febrero marcó un antes y un después de la decadencia del gobierno de Juan Velasco Alvarado. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1012 detenidos y 53 policías enjuiciados. Juan Velasco Alvarado acusó a la CIA y partido aprista de alentar estos disturbios. Su autoridad ya estaba herida de muerte. Esta fue una estocada que ya lo dejó ahí. Cuando, se, cuando salieron estas protestas, el ejército salió a la calle y restableció el orden a sangre y fuego. El gobierno también tuvo que declarar toque de queda por todo lo que estaba pasando. Así de feas se pusieron las cosas. Y aquí es cuando entramos a la, podría decirse parte triste, pero solo para él, de su gobierno. Las grandes reformas emprendidas no dieron los resultados que esperaron, como la reforma agraria, por ejemplo. Eh, Cuando finalizó su gobierno en 1975 ya no existían reservas en el Banco Central, más bien eran negativas, reservas negativas. En 1973 la crisis económica ya era evidente y Juan Velasco Alvarado, pues peor aún, sufre un grave colapso de salud y un aneurisma que luego derivó en una gangrena hace que le amputen la pierna derecha. Y así es, como de todo esto derivó el tacnazo, que se dio el 29 de agosto de 1978. Los militares ya lo veían débil, decían que ya no era como antes, y peor aún con la situación a la que había llegado el Perú. Así que al mando del entonces presidente del Consejo de Ministros y general de la división, Francisco Morales Bermúdez, dieron este golpe de estado. Francis Morales Bermúdez alegó la mala situación económica del país y también la mala situación de salud de Juan Velasco Alvarado. Así que en la tarde de ese mismo día, Juan Velasco Alvarado abandona Palacio de Gobierno y se marcha pacíficamente a su residencia de Chaclacayo. Oficialmente se le consideró relevado del alto mando. Porque recuerden, ¿cuál es el cargo más alto que hay? El de ser presidente de la República. En ese, los militares, ¿no? Al final de la vida de Velasco Alvarado, cuando él falleció, fue una gran cantidad de gente a verlo, porque al parecer la gente, a pesar de la mala situación económica que les había llevado, lo querían. Fue popular,
por por, o sea, más que por los resultados de las reformas que dio, por las intenciones que él tuvo, porque, o sea, sus reformas, la idea no era mala, sino que la ejecución falló por falta de tecnología, coordinación, entre muchas otras cosas. Y finalmente mencionó datos adicionales de su gobierno. Él fomentó el idioma quechua, así es. Precisamente fue él el que declaró el quechua uno de los idiomas oficiales del Perú. También fomentó a la cultura afroperuana, las canciones criollas. Por ejemplo, de 1971 al 78, Óscar Avilés, Samo Cabero y otros más se reúnen para componer diversas canciones para el Perú, muy sen sentidas, muy patriotas, pues, ¿no? Como se le podría decir. También, pues, fue llamado chino por sus inclinaciones. Él decía que no, pero obvio que sí. Hacia el comunismo, hacia la Unión Soviética. Precisamente gracias a estas relaciones que él tenía gubernamentales es que pudo obtener para el Perú un buen armamento. También hay rumores de que eh, si se daba la ocasión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así le puse yo, ¿por qué no? Porque le preguntaron, ¿por qué tienes tanto armamento? Ni que, yo que sé, fueras a invadir Chile o algo así, pues, ¿no? Para recuperar los territorios perdidos, ¿no? Pero cuando él decía que, ¿por qué no? O sea, si él le hubieran dicho, brother, digo, si él le hubieran dicho, presidente, hay que ir a invadir y recuperar, él no hubiera dicho que no. Él fácilmente hubiera aceptado. Esa. O, no fue precisamente el uso que le dio las armas, porque, o sea, las equipó gracias a la alianza que tenía, porque en esa época la Unión Soviética y tenía buen armamento. Y como él era un allegado de ellos, pues por eso lo consiguió. Había rumores de que quería invadir Chile, pero eran solo rumores. Él pensaba, ¿por qué no? Pero no, al final no lo hizo. Bueno, ya dejando todo eso de lado, gracias por su atención, gracias por haberme escuchado, profesor. Espero tenga una buena tarde y le haya gustado mi exposición. Nos vemos el día de mañana en la videoconferencia.